Estaba buena esa música. ¡Ay, Esa santo! adoración estaba buena. Aleluya. Cayó fuego del cielo. Amén. Y te goza, y te goza. Si le alaba, te goza. te goza. Aleluya. Por eso Él vive en medio de la alabanza. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios mío, por estar aquí en tu casa. Un jueves más reunido, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son infinitas, Dios mío. Ayúdanos, Padre Santo, a entender, a ver nuestra mente, a oír, Señor, y a poder guardar en nuestro corazón las cosas que aprendemos, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque podemos, Señor, escudriñar tu palabra, hablar tu palabra, leer tu palabra, aprender tu palabra, Señor. Porque hay tantos que quisieran poder hacer eso, Dios mío, y les está prohibido, les está negado, no pueden hacerlo, Señor, no pueden reunirse, los cogen presos, los matan. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos en Cristo, Dios mío. Ayuda a este país, Señor, a que podamos seguir con esta libertad, Dios mío. No permitas que el comunismo entre nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay que estar orando, las elecciones están cerca. Hay que estar orando porque hay muchas cosas malas que pueden pasar. Confiando en Dios en que no pasen, ¿verdad? Porque sabemos que hay cosas que van a pasar, pero que mientras podamos evitarlas y podamos vivir sin esos problemas, pues ya cuando nos vayamos, pobres de los que se queden. Que Dios nos ayude. Bueno, en esta noche, ¿se acuerdan que el jueves pasado le dije que le iba a traer algo sobre el templo de Salomón, que estuvimos hablando mucho de Salomón? Salomón tiene muchas cosas para hablar, tiene mucho, porque Salomón tiene también escrituras como Cantar de Cantares, que luego, si da tiempo, hoy vamos a empezar Cantar de Cantares. Tiene también los proverbios, el libro de sabiduría, Eclesiastés, escribió muchísimo. Bueno, la sabiduría que él tenía, pues, ¿verdad? Es bueno que cuando tú tienes sabiduría tú lo puedas transmitir a los demás. Porque fíjense en cuántos años han pasado y eso está en la Biblia y eso todavía se sigue estudiando y se sigue aprendiendo de eso, ¿verdad? El templo de Salomón era una belleza, yo les dije, ¿verdad? Dice que llevó más de 7 años en construirlo. Aquí le escribí algunas cosas que pude sacarle. El edificio era de oro, plata, bronce y cedro. ¿Se imaginan? Un edificio de oro, de plata, de bronce y de cedro. ¡Qué maravilla! Los querubines representaban a seres celestiales y simbolizaban la presencia y la santidad de Dios. La madera estaba recubierta de oro. El arca del pacto contenía la ley escrita en 2 tablas y simbolizaban la presencia de Dios con Israel. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, también todo con madera recubierta de oro. Mesas de oro, candeleros de oro, con 7 lámparas en cada pie, y el altar del incienso, también madera recubierta de oro. Tremendo, eso debe haber sido una maravilla. Con elementos para funciones sacerdotales en el lugar santo. Tenía columnas de oro llamadas jaquías, que significa Él establece. Y Boaz, que significa en Él hay fortaleza. Y juntas pueden significar Dios da la fortaleza. Esas columnas. Tenía altar para ofrecer sacrificios que era de bronce. Así que imagínense qué maravilla debe haber sido eso. Bueno, sí, tomó 7 años en hacerlo. Con toda la sabiduría y con todo el dinero y con todas las cosas que pudo conseguir, porque ya David le tenía cosas conseguidas también, porque David era el primero. Acuérdense que el padre era el que quería hacer ese templo, porque David tuvo 4 hijos y él fue uno de los hijos
que salió sabio, porque ese es el rey más sabio, Salomón, de la sabiduría que tenía en todo, ¿verdad? Y Dios le dijo a David que él no podía construirle el templo porque en sus manos había mucha sangre derramada, porque David era un guerrero que ganaba todas las batallas y peleaba porque Dios estaba con él y se dirigía por lo que Dios decía. Y cuando nos dirigimos por lo que Dios manda, todo nos sale bien. Pero desgraciadamente sentía en su corazón hacer eso, pero Dios le dijo que lo iba a hacer su hijo Salomón, ¿verdad? Tenía el altar de bronce para ofrecer sacrificio, como les dije. Tenía un mar para limpieza de los sacerdotes que tenía la capacidad de 12,000 galones. Así que ahí se limpiaban los sacerdotes en ese mar que tenían. No dice un baño, de esos baños, nada. Un mar era, donde ahí se metían a bañarse y a limpiarse los sacerdotes de 12,000 galones. Tremendo eso. Tenía fuentes de bronce para lavar los sacrificios. Eran fuentes de agua con basas de ruedas. Y si vamos a Reyes 10, 14, 25, podemos ver la riqueza y la fama de Salomón. Aquí creo que lo tengo. Reyes 10, vamos a leerlo. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Vamos a leerlo. Riqueza y fama de Salomón en Primera de Reyes 10, 14 al 25. El peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y de todos los reyes de Arabia y de los príncipes de la tierra. El 16. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido en cada uno, de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey lo puso en la casa del bosque del Líbano. Así que en el Líbano tenía una casa del bosque. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. El 20, estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y del otro. En ningún otro reino se había hecho un trono semejante. Imagínense ese trono como sería. Y el león, que significa la fuerza, ¿verdad? Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Todos los vasos, no el vaso de él, todos los vasos eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Dios mío, qué cosa más tremenda. Y nada de plata, porque en el tiempo de Salomón la plata no era apreciada. Mire eso. En el tiempo de Salomón lo que se apreciaba era el oro. El oro toda la vida ha valido, pero la plata en ese tiempo no valía nada. Mire eso, qué cosa más grande. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Entre paréntesis, allá en mi barrio, en mi casa, se apareció hace 2 o 3 días un pavo real. se escapó. Qué lindo, yo tenía. No sé de dónde se escapó y anda por ahí. Yo no sabía y lo veo porque yo tengo 2 homeless ahora que son gatos en mi casa. Aparte de los 5 que tengo en la iglesia, tengo 2 en la casa. Aparte de mis 3 que hay que en mi casa, afuera. Y o sea, él iba para ahí, para donde estaba la comida. Es algo curioso, pero yo no sé si usted ha notado, hay algo que los animales están saliendo de sus lugares. Yo no sé si usted ha visto noticias, usted ha notado eso. No sé si también, como han hecho apartamentos, casas, están saliendo los alligators buscando comida, están saliendo los osos, los monos, los pavos, las panteras, por ejemplo. las panteras.
ahora estaban hablando, me da tanta pena, van a matar no sé cuántos miles de osos negros porque se han reproducido muchísimo y ya hay una cosa puesta ya para unos cuantos miles de estos osos que van a matar porque son muy peligrosos y hay áreas de casas y de personas ahí. Y yo no sé si usted ha notado, primeramente están apareciendo gatos ahí, que nunca había estado, yo llevo en esa casa como 30 años. Ahora después apareció un gallo con 10 gallinas y pollo y vienen todos los días Porque la comida. a las 7 de la mañana a comer a mi casa también. Tenemos una familia completa. Yo soy de mercado del pueblo, pero es que me da lástima ver un animal que tenga hambre. Y ahora para cómo se aparece ese pavo real. Y mi hija me Y dice, no te dejan no hablar. le vayas a dar nada porque los pavos reales están protegidos. Se llama al animal, al Metro Sur. Se llama Eso, Metro Sur. eso pensé Llame, yo llame, le dije, llame. averigua a ver, porque Metro esos Sur. animales son protegidos. Y hay gente que no le gusta, como una americana que tengo al lado que me dijo, mira, yo no sabía que como volaban, voló del suelo a un árbol, yo tengo 2 árboles grandísimos enfrente, y de ese árbol voló al otro árbol. Entonces después voló a mi techo, y de mi techo voló al techo de la americana, y la americana que cogió un palo y quería darle palo, botarlo de ahí, pero no llegaba al techo porque dice que son malos y que atacan, que se comen las flores, que se comen la madera, que se comen, que hacen tremendas cosas. Yo no sé, yo sé que mi hija no me dijo, ¿Quién? estos son protegidos, El pavo real. el pavo real, Ellos Tan no hacen lindo. daño. tan lindos que son. Yo no sé si hacen daño o no, pero yo sé, yo empecé a leer que le podía dar de comer y vi que hojuelas de cuáquer Ajá. comen eso y comen Bueno. frutas. Entonces yo tengo hojuelas de cuáquer ya para dar, y maíz para darle a los pollos, y lata para darle a los gatos. Y bueno, que digo, Señor, yo no sé quién los manda, pero ya no me manden más porque no sé qué me voy a hacer. Gloria a Dios. Bueno, pero mírese aquí que qué bonito, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Y traía plata, marfil, monos, mire desde cuándo están los monos, y pavos reales, mire desde cuándo están los pavos reales, porque óigame, eso fue bastantes años. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Él era el que tenía más riqueza y más sabiduría que todos los reyes de la tierra. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Qué tremendo eso, ¿verdad? Y todos le llevaban cada año su presente, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas especiales, especias aromáticas, caballos y mulos. Así que fíjese usted, qué cosa tan tremenda. Eso es lo que estábamos hablando aquí, ¿verdad? De toda la sabiduría y todas las riquezas que Salomón tenía. Porque su padre David le dijo lo que él tenía que hacer, como tenía que obedecer a Dios y como tenía que servir a Dios. Y acuérdense que él era un jovencito y le dijo a Dios, en vez de pedirle riqueza, diversiones o mujeres, lo que fuera, él le pidió a Dios sabiduría para poder dirigir su pueblo. Porque él era el que tenía que dirigir al pueblo, era el rey. Y un jovencito pues sabría algo de su padre, pero no tendría la sabiduría de que pudiera tener su padre. Ok, en Primera de Reyes 11 empieza la apostasía y dificultades de Salomón. Ahí eso léanlo en su casa, ¿verdad? Todas las cosas que empezaron a pasar con los problemas de Salomón, ¿verdad? Y entonces en Primera de Reyes 11 de 41 al 43, la muerte de Salomón. Vamos a ver, Primera de Reyes 11, del 41 al 43. Dice, muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Así que fue un rey que tuvo 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam su hijo. El hijo de él fue el que reinó en su lugar. Pero entonces ahí dicen que viene en diferentes
reinados y alianzas. En Primera de Reyes 16:29 comienza el reinado de Acab, que fue que le dije que era el rey más perverso que tuvo Israel. Y en Reyes 17 comienza cuando tenía 22 años. Él despreció el pacto, acá despreció el pacto, que era el mandato de sus antepasados que habían hecho. Era un pacto que estaba hecho y él no siguió ese pacto y lo despreció. Eso está en Segunda de Reyes 17:15. Si lo quieren leer, vienen a pedir, a decirle que si él va, como había ese pacto hecho, ¿verdad? Que si que él iba a seguir ese pacto. Y entonces él les dijo que vinieran después, que iba a ver lo que iba a hacer. Y entonces fue a consultar a los ancianos. Y los ancianos le dijeron que sí, que siguiera el pacto, como hiciera las cosas, pero después él fue y consultó a los jóvenes y los jóvenes le dijeron otras cosas. Y él, en vez de seguir el pacto, lo que había hecho, siguió el de los jóvenes. Ese fue Roboam. Roboam, ajá. Y empezaron problemas ahí con Roboam. Ahí empezaron los problemas. Y entonces después viene, creo que el reinado de Acab, ¿no? Es el que viene después. Y después del reinado de Acab, viene lo del profeta Elías, que muchos conocemos y sabemos. Viene el profeta de Elías prediciendo que iba a haber una sequía, ¿verdad? El 18:20, Elías y los profetas de Baal. El 18:41, Elías ora por la lluvia. Y en Primera de Reyes viene el llamamiento de Eliseo, el reinado de Josafat del 22 al 41 y del 22 al 51 reinado de Ocosías, hijo de Acab, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Bueno, el padre hizo lo malo, el hijo también hizo lo malo. Al final del libro, del primer libro de los reyes. Ahora, el símbolo, el templo de Salomón tenía 7 candelabros que representaban 7 iglesias. Y eran tipos de Melquisedec, que es un sacerdote para siempre, que es un tipo de Cristo, que no es un símbolo, es tipo de Cristo. Y dice que hay que saber identificar entre el tipo y el símbolo. El tipo, sombra de lo que había de venir, como Adán, tipo de Cristo; Moisés, tipo de Cristo; Enoc, tipo de arrebatamiento; Elías, tipo de arrebatamiento; el día de reposo, tipo de Jesús; el viaje de Éxodo para el desierto; el camino de la iglesia; Melquisedec, que es un sacerdocio continuo como Cristo, no tenía genealogía. Hay pactos, tratados, acuerdos entre 20 o más socios, beneficios, obligaciones. Los primeros pactos fueron condicionales, o de oír, de poner atención. Éxodo 19:15, pactos incondicionales, dependencia de Dios. Génesis 9:11. La Biblia habla de 8 pactos. Habla de un pacto edémico que está en Génesis 1:28-30. Habla del pacto adámico que está en Génesis 3:14-29. Habla del pacto monaico que está en Génesis 9 del 1 al 7. Habla del pacto abránico que está en Génesis del 1, 3, 15, 1, 19, 17, 1, 14, 22, 15, 28. Habla del pacto mosaico, habla del pacto de la tierra, Deuteronomio 29, 1, 30, 20, pacto de la tierra, pacto davídico, segunda de Samuel 7, se resume en Primera de Crónicas 17, 11, del 14 y del 6 al 16, y el nuevo pacto, que es Jesús, Jeremías 31, 31 y 34, Mateo 26, 28 y Hebreos 9, 15. Gálatas 3:16, las promesas hechas a Abraham y a su simiente. Es muy interesante, ustedes deben de tratar de estudiar esto en su casa porque es mucho material y entonces, pues si empezamos a leerlo todo no podemos avanzar y no nos alcanza el tiempo.
Dice en Gálatas 3:16, la promesa hecha a Abraham y a su simiente, no sus simientes de plural, simiente que es Cristo, la simiente que es Cristo. Gálatas 3:6-7, Abraham creyó a Dios y el pacto se extendió a nosotros. El pacto maiceo o el pacto mosaico fue condicional porque dependía de cumplir los mandamientos y también de cumplir la ley. El nuevo pacto es un pacto de resurrección y perfección eterna. La sangre de Cristo es el nuevo y eterno pacto, 1 Corintios 10:16 y 11:25. Pacto antiguo en Monte Sinaí, pacto nuevo, Monte Calvario en el libro de Hebreos. ¿Verdad? Es muy interesante. A lo mejor un día podemos traer alguna enseñanza sobre los pactos, porque es muy bonito los pactos. Tenemos un Dios que es, ahí está una canción que dice Dios de pactos. Tenemos un Dios que es un Dios de pactos, ¿verdad? Que siempre ha hecho pacto con su pueblo. Pero resumiendo este templo de Salomón, esto debe haber sido una maravilla que no la ha visto ni existió en ningún lugar, nada más que los que tuvieron en ese tiempo que pudieron conocerlo. Desgraciadamente todos sabemos que Salomón era un poco flojo para las mujeres. Sabemos que en total fueron 700 concubinas y 300 más, como 1000 lo que tuvo. Eran mujeres que le quitaban la mano. Era muy flojo para la mujer. Entonces, ya viejo, Desviaron su mente. ya viejo, ya Lo desviaron. no acordándose de las cosas que le enseñó su padre, desgraciadamente, que pasamos así y perdemos Dirección. la dirección. Es muy importante, hermana, ¿verdad? Perdemos la dirección de lo que nos han enseñado. Y esas mujeres, pues, llevaron su mente y cambiaron su mente. No pienso que habrán cambiado su corazón porque, Dice que sí. pero bueno, no sé en qué forma, los varones. pero cambió tanto su mente que esas mujeres adoraban ídolos y dioses, como lo dijimos el jueves pasado, que esos son abominación, y él permitió hacer todos esos ídolos y todos esos dioses en el monte y que fueran a adorarlo y todo eso. Él hizo templos y adoró también. Hizo templos y Hizo adoró. Qué sacrificios. cosa tan terrible. Un hombre que había tenido una experiencia que no la tuvo nadie, que había sido el más grande de todos y el más sabio, el más inteligente, un hombre que escribió tanto, que hizo tanto, que construyó esa maravilla de templo, que lo que tenía en su mente y en su sabiduría era algo grande. ¿Cómo es posible? Cuando eso pasa, hermano, cuando nos apartamos del Señor. Cuando nos apartamos del Señor, no es de sopetón, es de poquito a poco. Poquito a poco dejamos de reunirnos, que dice el Señor, no dejes de reunirte como algunos tienen por costumbre. Congregarse. Poquito a poco empezamos a no leer la palabra. No, y Cuando dice lámpara a mi pie en tu palabra y sendero en mi camino, ¿verdad? no orar. Poquito a poco no oramos, que es la llave que abre todas las puertas. Poquito a poco dejamos de reunirnos y empezamos a poner excusas. Y empezamos a apartarnos más y más. Y tenemos que tener la sabiduría de Dios para saber que cuando veamos que esas cosas están pasando en nuestra vida, poner un pare y decir, no, esto no puede estar pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo que me está pasando esto? Y buscar ayuda si tienes que buscar ayuda. Buscar la ayuda. Y los hermanos o las personas que las aman a esas personas y que le conocen, y pues también orar por esa persona y ayudarle, aconsejarla y decirle. Porque recuerden que estamos viviendo en los tiempos difíciles, en tiempos malos. Que dice la palabra que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. En que los hijos están matando a los padres y los padres están matando a los hijos y los niños están matando a sus compañeros de clase y los viejos están violando a los jóvenes, acabando con los jovencitos, con los niños indefensos. Y son tiempos tan difíciles, hermano.
que le pasan a una persona por arriba, la arrollan y la dejan tirar en la calle como si fuera un gato o un perro, que es difícil y es doloroso que eso se le haga a un animal. Imagínese una persona. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Por eso les digo que tenemos que orar mucho, que Dios nos ayude, que ya falta muy poco para las elecciones, a ver qué va a pasar con este país, hermano. Porque la constitución de este país lo dice en el billete, su billete, en God we trust, en Dios confiamos. Este país fue fundado en Dios, en la palabra de Dios. Y desgraciadamente, este país le está dando la espalda a Dios. Desgraciadamente, los gobernantes le están dando la espalda a Dios. Por eso tenemos que orar mucho, clamar mucho al Señor. Salomón, como era tan sabio, escribió muchísimas cosas, ¿verdad? Salomón escribió Cantar de los Cantares, que fue uno de los libros más pequeños de la Biblia. Solo tiene 117 versículos y es uno de los más difíciles de interpretar. Ha sido en el pasado uno de los más populares, tanto para judíos como para cristianos. Centenares de libros y comentarios han sido escritos e innumerables servicios han sido predicados a través de los siglos. Bernardo Claraval predicó una serie de 86 sermones basados en este libro. Era un orador, poeta, teólogo y en el ámbito religioso una de las personalidades más destacadas de su época. Tanto así que formó una pareja con otro de ese tiempo llamado San Benito de Núria, y son considerados los padres del monarcado occidental, ellos dos, con la pareja que hicieron. Salomón escribió Eclesiastés, Proverbios, Cantar de Cantares. ¿Ustedes se imaginan con todas las cosas que escribió? Algunos salmos y posteriormente los libros de la sabiduría y de las odas de Salomón. El primer libro de Salomón fue Audiencia, que es Eclesiastés. Fue escrito como en ese tiempo se llamaba Audiencia, fue escrito Audiencia. Eclesiastés fue escrito como una autorreflexión para registrar la sabiduría del pueblo judío. Suponiendo que las palabras sean las de Salomón, probablemente fueron escritas al final de su reinado. La madre de Salomón fue Betsabé. ¿Se acuerdan que David la vio bañándose y se volvió loquito y se le metió en la cabezota? Y todas las cosas que hizo mal por culpa de elegir mal. Pero bueno, tuvieron un hijo y saben que el hijo murió por el precio de ese pecado, pero bueno, después con ella tuvo 4 hijos más. David se arrepintió, le pidió perdón a Dios, porque vino alguien que le habló y le dio a entender que era él, porque él parece que el enemigo te pone ciego, que no te das cuenta de lo que tú estás haciendo, parece. Y los deseos de la carne es la lucha que tenemos todas las personas, el deseo de la carne con el espíritu. Hay una reflexión por ahí que dice que están fajados 2 perros, un perro negro, un perro blanco, fajados los dos. El perro negro representa las cosas de la carne y el blanco las cosas del espíritu. Y se hace una pregunta: ¿quién tú crees que perro va a ganar? Y la gente le dice: pues el perro blanco, porque es lo del espíritu. No, amado, están equivocados. El perro que más tú alimentes es el que va a ganar, porque es el más fuerte que va a estar. Si tú alimentas más las cosas del espíritu, va a ganar sobre el perro, ¿verdad? De las cosas de esta vida, de este mundo, de la carnalidad. Pero si tú alimentas más las cosas del perro negro, esa va a ganar sobre el perro blanco, que son las cosas espirituales. Entonces tenemos que ver qué perro es el que nosotros tenemos, nosotros fajados, cuál de ellos es el que estamos alimentando, porque es una lucha de la carne con el espíritu. Todo el mundo la tiene, todo el mundo la tiene,
Y va a ganar el que más tú alimentes, al que más tú te dediques, en lo que más tú te envuelvas. Ese es el que va a ganar. ¿Ves? No por bueno, por santo, por noble, por malo, no. El que más tú alimentes, al que más tú te dediques, ¿verdad? Bueno, el padre fue el rey David, como ustedes saben. Hudson Taylor era un hombre conocido, fundador de la Misión Interior de China. Escribió una obra sobre el tema interpretando a Cantares en sentido simbólico como la unión mística del creyente con Cristo. O sea, ese libro tiene una representación de la unión de la iglesia y Cristo, ¿verdad? De cantar de los cantares. Carlos Sforza, conocido como el príncipe de los predicadores, a menudo encontraba inspiración en este libro, ¿verdad? En el libro de Cantar de los Cantares. La frase Cantar de los Cantares, en Cantar de Cantares 1.1, es una traducción del origen hebreo, que es igual a el mejor de los cantos. Era el mejor de los cantos en el libro hebreo, que es Cantar de los Cantares, o el canto por excelencia. Cantar de los Cantares. El título corresponde a un contenido poético e idílico. Poético solo sabemos que el contenido es como poesía, poético, poesía, idílico, dice aquí, es un tipo ideal, ameno, placentero, encantador. O sea que el Cantar de los Cantares tiene todo eso tipo en él. Las atribulaciones a Salomón se basan en referencias que se hacen de él. Entonces dice, un historiador sagrado nota que Salomón compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005, en Primera de Reyes 4.32, Primera de Reyes 4.33. Las referencias a animales, también a plantas, a los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, concuerdan con la descripción bíblica de este rey sabio. Tremendo, Salomón sabía de todo, sabía de todas las cosas, de todos los animales, de todas las plantas, de todas las maderas, de todo lo oro, de todas las cosas que no sabía de Salomón. También gran cantidad de alucinaciones geográficas. También Salomón sabía, como Sarón en 2.1, el Líbano en 3.9, 4, 8, 15, Amanac, Senir, Hermón, Tirsa, Damasco, el Carmelo, indican que el autor conocía la geografía de Palestina y de Siria. Miren que la sabiduría tan grande que tenía ese hombre. En cambio, la presencia de vocablos persas, griegos, arameos, sugieren algunos eruditos que fue compuesto en el periodo del griego en el 3000 a.C. Había intercambio comercial entre Israel y sus vecinos en la época de Salomón, del 971 al 931 a.C. Y esto puede explicar el uso de palabras no hebreas en los cantares de los cantares. El lenguaje, estilo, tono y la repetición de algunos refranes parece indicar que Cantares es la obra de un solo autor. Pero nadie sabe a ciencia cierta quién es el autor ni la fecha del libro. Y es probable que sea la composición de un sabio del siglo, la X que es del siglo X. Sí. La X es 10, no. La X es 10. La X es 10. X es 10. Okay. Ese es un número romano. Antes de Cristo, probable, escrita por Salomón. Lloyd Carr, profesor de estudios bíblicos en la Universidad de Gordon, en Estados Unidos, dice que hay suficiente evidencia de formas gramaticales y lingüísticas del siglo X antes de Cristo. 10 años antes de Cristo.
de que el libro fue escrito más o menos en la época de Salomón. Ese es el Cantar de los Cantares. Tema, Cantar de los Cantares, es un hermoso idilio de amor y cortejo desde el principio hasta el último versículo. Se canta el amor del hombre y la mujer. Este libro se usa mucho también cuando hay reuniones de matrimonios en las iglesias. Se coge mucho de los cantares, de cantares, muchas enseñanzas. Del amor del hombre y la mujer. Tanto entre los rebaños de los pastores, que está en el 1.8, en las calles de la ciudad, en el 3.2, en los jardines, en los viñedos, en los campos y en las casas. El amor es el impulso irresistible que inspira las palabras de los enamorados y determina sus acciones en forma de diálogo y monólogo. Se presentan los anhelos de la unión del esposo, los esposos, los encuentros de ellos, con mutuos elogios y finalmente mutua posesión. El tema del amor físico se encuentra en todas partes de Cantares. En su canto de amor, antes de tomar posesión de la muchacha, el amante dice que la llama 4 veces novia mía. Este término significa mujer que acaba de casarse. Eso está en Cantares 4, del 8 al 12. No se refiere a un encuentro pasajero, sino a un compromiso total y permanente. La voz del amor es la de la mujer. Habla del poder del amor romántico para atraer al hombre irresistiblemente con el misterio y los encantos femeninos. Describe gráficamente la belleza y las delicias del amor. La esposa recarga la exclusividad de este sentimiento. Mi amado es mío y yo soy suya en el 2.16. Y la necesidad de que sea espontáneo y natural. Que no despeitéis ni hagas velar el amor hasta que quiera en el 2.7. Ella proclama fuerza abrumadora de amor verdadero, fuerte como la muerte en el 8.6. No es algo pasajero como la concupiscencia, sino arde como una llama y las muchas aguas no podrán apagarlo en el 8, 6 y 7. Es tan bonito, tan romántico, ¿verdad? Tiene cosas tan bonitas y tan románticas este libro. Al que le gusta la poesía, a mí me encanta, pues. Y Dios me ha dado algunas, que tengo un día, le traigo algunas de las que Dios me ha puesto, que he hecho, ¿verdad? Y Mario también, él también ha hecho poesía también, muy bonito. Y cuando yo lo conocí me escribía muchos versos y me enamoraba con poesía también. Hace rato que no me hace ninguna. Gloria a Dios. Dice, las muchas aguas no pueden apagarlo en el 8, 6 y 7. Es sumamente precioso y no puede ser comprado. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría en el 8, 7. Aunque Cantares no puede considerarse un drama en el sentido estricto del término, se entiende mejor cuando es interpretado como un poema de carácter dramático lírico. Los discursos intensamente personales de Cantares adoptan dos formas en el diálogo y en el soliqueo significa reflexión interior. Soliqueo. Aquí tengo una nota de soliqueo. Soliqueo es un monólogo que se pronuncia cuando el personaje está solo. Ejemplo, en las obras de Shakespeare hay muchos discursos que comienzan con un personaje que dice algo como ahora estoy solo y sabes que está a punto de vivir un soliqueo. Soliqueo es un sustantivo que proviene de las raíces latinas solus, solo, más loqui, hablar, por lo que la palabra significa literalmente acto de hablarse a uno mismo. Eso es lo que es soliqueo, acto de hablarse a uno mismo. Internamente. Es un discurso dramático que revela los pensamientos y las reflexiones internas de un personaje. Muchas veces yo me hablo a mí misma, así que no sé si tendré así un soliqueo. Profetiza hasta tú mismo. Sí, señor, así mismo, hermano. Lo busqué esto porque yo decía, ¿qué cosa es soliqueo? Porque yo nunca había oído eso. Ok. En una obra dramática o una semejante en el Parlamento
Se hace un personaje aislado de los demás, fingiendo que habla para sí mismo. Parlamento es una obra literaria, es intervención o discurso que se dirige a una determinada audiencia. Eso es lo que es soliqueo, ¿verdad? Que habla para sí mismo. Resulta difícil reconocer a los participantes de la conversación, salvo los dos amantes. Se mencionan hijas, doncellas de Jerusalén, en el 1.5, en el 2.7 y en el 3.5, y se han atribuido a ellas algunas breves respuestas, en el 8, en el 5, 1.8, 5.9 y 6.1. Declaraciones diversas se han atribuido a habitantes de Jerusalén, en el 3.6 del 11, y a Julén, en el 8.5. En la poesía lírica, altamente metafórica, la poesía lírica, es posible que los participantes centrales estén reconstruyendo las respuestas de otros. Ejemplo, la sulamita parece estar citando a sus hermanas en el 8.8.9. Las expresiones de amor están redactadas en el más elevado estilo poético. Las imágenes y metáforas saturan la descripción de los amantes y su amor. Ejemplo, la viña, la fuente, el jardín simbolizan a la joven en el 1.6, 2.15, 4.12, 13, 8.12. Los frutos, las flores, la leche, el vino, la miel se usa para describir la belleza de los novios. Eso está en el 4.3, 5.13, 6.7, 7.8. O las delicias y el gozo del amor, que se encuentran en el 4.11.5, 6.2, 8.2. Se expresan sus sentimientos en el lenguaje de la más depurada poesía lírica, que es una forma poética que expresa un sentimiento intenso o una profunda reflexión. El autor emplea una delicadeza exquisita para describir cosas íntimas, evitando términos vulgares o demasiados excitantes que rebajarían el nivel de la obra. La novia le invita: venga mi amado a su huerto y coma su dulce fruta, en el 4.16. En cambio, él se refiere al acto así, leer 5.1. Comparaciones como 4.2.4. Un estudio de Cantares nos enseña que los orientales fijan la vista en un solo punto sobresaliente. Aleluya. Como la tradición atribuyó a Salomón Cantares, este libro se califica entre los libros sapienciales, porque hablan de la sabiduría. Son libros muy didácticos. Es la concentración de un conjunto de hipótesis sobre la naturaleza de la lengua, sus enseñanzas y sus aprendizajes. Gloria a Dios. Ciertas observaciones o hechos que requieren más investigación para comprobar que Cantar de Cantares es un libro que tiene las más diversas interpretaciones, comenta Woodward. Muy pocos eruditos concuerdan en su origen, su significado y su propósito. Tienen ausencia de temas religiosos, porque no se menciona a Dios en el libro. Sin embargo, el libro, como les dije, es como el amor de Dios para su pueblo, con su iglesia. De Dios para su pueblo y de Cristo con su iglesia. Es lo que trata el libro. Trata del amor, de sexo, de sentir, de todas esas cosas, pero no vulgarmente, sino en un estilo que es un estilo lírico bueno, ¿verdad? Tiene ausencia de temas religiosos. Muchos interpretan Cantares describiendo a Cristo, el novio amado, hacia su iglesia. La esposa amada lee cada versículo con ojos cristológicos,
O sea, tenemos que leer ese libro con ojos cristológicos también, para no caer en cosas vulgares o cosas que no está puesta así en el libro, ¿verdad? No se sabe con certeza por qué no se menciona a Dios en este libro. Bueno, también creo que El libro de Esther. en el libro de Esther tampoco se menciona a Dios, pero se ve lo que representa, se ve, ¿verdad? Dios en el libro, se ve Dios en el libro, en Esther también, cuando lo dimos, ¿verdad? Son libros que aunque no dice la palabra de Dios y habla de Dios, pero está Dios representando esas cosas. Ok. Un síntesis, palabras clave: amor y matrimonio. El sexo y el matrimonio fueron ordenados por Dios. Podemos destacar el amor de Dios por Israel y el amor de Jesús por su novia, que es la iglesia. Todo esto sobrepasa a cualquier amor humano. Un matrimonio ideal es tierno y afectuoso y es a la vez fuerte durante los tiempos de prueba. La escritura abarca un periodo de un año entre en el 965 y el 960 a.C. El libro es una celebración de autor entre un hombre, Salomón, y una mujer, una muchacha sulamita, con trasfondo pastoril. La sulamita era una muchacha pobre, había trabajado en el campo, en una villa que pertenecía al rey Salomón. Al visitar la villa, Salomón y la sulamita se enamoraron y él la llevó a su palacio en Jerusalén para hacerla su esposa. Los aspectos de su mutuo sentimiento cubren admiración por los atributos físicos del otro, uno del otro, cubren matrimonio, sexualidad, deseos, placeres, aparecen problemas de separación y de celos, pero se resuelven rápidamente al enfatizar el verdadero amor que los unió a los dos. A este libro también se le llama Cantares de Salomón, porque es una canción de amor sobre Salomón y su esposa. Esta colección de poemas en forma de cantares, el puro y profundo amor de los dos nos recuerda momentos especiales de su relación. Y esto es lo que le traje de Eva, todo esto es lo que le traje de Cantar de Cantares, y ahí pues vemos que la sulamita sale por la ciudad y se han visto a mi amado, y mi amado es así, y mi amado esto, y es un libro muy bonito, ¿verdad? Pero hay que entenderlo y hay que leerlo como dijo, especialmente, ¿verdad? Como sabiendo que trata de verdad, el libro enseña sobre el amor de Dios por su pueblo de Israel y de Jesús por la novia que es la iglesia. Dios la bendiga en esta noche. Amén. Y gloria a Dios, pues seguiremos Amén. más adelante con más de los libros de Gloria a Dios.